salir de todo este dispositivo perverso y nefasto. Pero antes de eso me gustaría poner un poquito en contexto a la gente del otro lado y ya sí poder quizás dar respuesta a algunas inquietudes o interrogantes que estuvieron surgiendo en estos días y por eso te agradezco por estar con nosotros. El día martes tuvimos un encuentro con un periodista, Patricio Meri, es periodista del Ciudadano de Chile, que es un medio que respeto y quiero mucho, también de un medio ecuatoriano que es Hechos Ecuador. Con él nos conocimos en los festivales que se hacían por la Revolución Ciudadana desde Europa para la campaña. Yo iba a participar naturalmente como artista en modalidad virtual y él estaba como conductor, ahí nos conocimos y fue invitado, lo invité para que venga a conversar conmigo sobre Chile, sobre los desafíos del pueblo chileno, que nos cuente un poquito quién es Daniel Jadue, que bueno, perfila como primero en las encuestas y que tiene la chance de sacar a Chile del modelo neoliberal. Y Patricio me manifestó que también tenía ganas de comentar algo sobre Ecuador y planteó la idea del fraude electoral, que es algo que el tema del fraude electoral no sorprende mucho a nadie y la verdad que cada vez que estamos en vivo hay gente de Ecuador y también incluso de otros lugares que estemos hablando del tema que hablan, dicen, tienen que hablar sobre el fraude en Ecuador, tienen que hablar sobre el fraude en Ecuador. Así que hasta ahí todo normal y esperable, pero bueno, fue grande mi sorpresa y la de mucha gente del otro lado cuando señaló como responsables del fraude o como responsables de no de combatir el fraude y convalidarlo a tu persona, Virgilio, a la prefecta de Pichincha y a otros compañeros de la Revolución Ciudadana. Por eso, bueno, fue una situación absolutamente atípica. Aquellos que nos ven todos los días saben que nada, que fue una cosa que nos descolocó. Por eso muy valioso que estés con nosotros y preguntarte claramente esto, ¿no? ¿Hubo fraude electoral en Ecuador? Yo te digo, te señalo, ya es que hay cosas de las que uno ya solo se ríe. Y sobre todo porque yo puedo entender, Daniel, los ataques que vienen del sector de la oposición. Yo puedo entender que Lenín Moreno nos haya apresado, nos haya sentenciado mediáticamente y que haya tenido una brutal persecución contra nosotros. Puedo entender que ahora, aún hoy, hay una presión mediática brutal contra nosotros. Yo eso puedo entender de los sectores de la oposición. No puedo entender cómo gente que dice estar en la corriente, gente que dice estar en el proceso, puede también realizar acusaciones de esa naturaleza. Créeme que no puedo entender. Yo creo que al interior no solo siquiera de los sectores progresistas, yo creo que al interior de los marcos democráticos hay que debatir, hay que discutir, y al interior de una organización yo creo en el debate. Creo que es posible discutir lo que sea necesario discutir, pero hay que hacerlo de forma leal, hay que hacerlo de manera leal, hay que hacerlo de forma transparente, sin falacias, sin barbaridades y sobre todo sin dañar o tratar de mancillar el compromiso, la coherencia de quienes solo hemos demostrado consecuencia con este proceso. Yo no entiendo, te prometo, no entiendo, no es mi estilo. Yo no busco descalificar con quienes creo que puedo tener divergencias, no es mi estilo. Intento siempre, incluso te lo digo claramente, en el debate político general con los sectores de oposición, intento siempre establecer argumentos, intento siempre establecer fundamentos por los que estoy en contra de tal o cual cosa. Y más aún en el debate interno. Yo creo que puede haber apasionamientos, que uno puede tener muy fuertes convicciones, pero jamás se me ocurriría descalificar, y menos con argumentos falaces, con argumentos absolutamente descabellados, algo tan absurdo como esto. ¿Tú crees, Daniel, que nosotros, la prefecta,
yo también creo que escuché que Marcela Guiñaga, podíamos generar una cosa de esta naturaleza y que si no tendría, si esto sería así, nos iba a secundar en esto Rafael Correa, nos iba a secundar en esto Andrés Arauz, que era precisamente el candidato presidencial. O sea, nosotros tenemos tanto poder que prácticamente le obligamos a que Andrés Arauz, porque no fue ni Paola, ni Marcela, ni yo, ni Pavel, ni ningún otro dirigente el que reconoció, el que reconoció la derrota. No, fue el propio Andrés Arauz el que reconoció la derrota. ¿Y sabes cuándo se reconoció la derrota, Daniel? Cuando nuestros datos internos de nuestro control electoral, con las actas que nosotros logramos recopilar, nos decían que habíamos perdido. Nos decían que habíamos perdido. Y antes de la rueda de prensa, tuvimos un rápido buró muy duro, muy doloroso, muy duro, muy doloroso, para ponernos de acuerdo en las líneas generales de lo que iba a expresar Andrés, y obviamente también con la pesadumbre de la derrota, también con Rafael Correa. Solo cuando tuvimos certeza de que nuestros datos nos decían que habíamos derrotado. Y a diferencia de lo que está haciendo en este momento, por ejemplo, la derecha peruana, a diferencia de lo que está haciendo, de no reconocer un resultado que legítimamente el pueblo peruano expresó en las urnas, a diferencia de eso, nosotros en cambio creíamos que debíamos decirle al pueblo efectivamente lo que había sucedido, reconocer democráticamente la derrota y al mismo tiempo desearle al presidente, como lo hizo Andrés Arauz, que le vaya bien, porque que le vaya bien, más allá de las dudas que podamos tener de que su plan pueda llevar al Ecuador a la prosperidad, pero desearle éxito, porque el éxito del gobierno era el éxito del país. Decirle que en algunos temas, como por ejemplo en vacunar a los ecuatorianos, íbamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder apoyar ese plan. Pero esto fue acordado con el Buró de la Revolución Ciudadana. En el Buró participa Rafael Correa. En el Buró participaba Andrés Arauz, participan personas como Ricardo Patiño, que fue el ex canciller Guillaume Long, participa efectivamente la ex legisladora Marcela Guiñaga, Paola Pavón, yo, efectivamente. Pero no es que nosotros nos fiábamos solo de los datos del Consejo Nacional Electoral, sino de nuestro propio control electoral. Y cuando nuestro control electoral nos dijo que habíamos perdido, tuvimos la entereza de reconocer la derrota, acompañar a que Andrés Arauz haga este pronunciamiento público y acompañarlo, porque ese era nuestro deber, ese era nuestro papel, acompañarle a Andrés Arauz, pero obviamente después de estar absolutamente seguro de los datos. Entonces, este tipo de cosas, yo sinceramente no las entiendo. ¿Cómo es posible que porque haya una animadversión de una persona a la que no conozco, Daniel? No le conozco. Alguna vez le he visto, pero no le conozco. No es que he militado, es que he tenido algún contrapunto, no es que hemos tenido algún debate, no le conozco, más allá de haberle visto, ¿sí? No le conozco. Nunca hemos tenido posibilidad de tener un intercambio de ideas o de ninguna naturaleza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede entender que un ataque de esa naturaleza pueda venir de alguien que dice estar en las filas de la Revolución Ciudadana? Yo realmente no entiendo, no soy capaz de entender una cosa de esa naturaleza, no soy capaz de entender cómo puede perderse tanto y no entender que no es así como se debate, no es así como se busca precisamente el fortalecimiento de la Revolución Ciudadana. Yo, sinceramente, frente a cosas como esas, solo digo, hay que tener un poco de
de criterio lógico. Nosotros, ¿cómo vamos a obligar a que ese reconocimiento lo haga Rafael Correa? ¿Sí? Y Rafael Correa lo ha dicho. Quizás sí tuvimos muchos errores. Quizá ni siquiera nos ganaron, quizá perdimos por la consecuencia de nuestros errores. Eso es otra cosa. Y efectivamente, estamos en un proceso de evaluación también, incluso con datos, con toda esta cosa de investigaciones más pormenorizadas de todo lo que significó la derrota. ¿Ya? Esto es otra cosa. ¿Sí? Nosotros nos ganaron, perdimos, pero de ahí a señalar que hubo fraude y que pudimos haber apoyado el fraude y después pensar que con esos argumentos fueron capaces de Andrés Arauz, de Rafael Correa, de los ex cancilleres, ¿sí? Recoger que supuestamente sería un relato y un montaje. Esto sí ya es demencial, es absolutamente absurdo. No entiendo con qué propósitos. Lo único que señalo es que con esto lo que se hace es precisamente debilitar o intentar debilitar aún más la moral de la Revolución Ciudadana y de quienes aquí estamos resistiendo y enfrentando también los procesos, pero al mismo tiempo esta necesidad de reorganización de la Revolución Ciudadana para asumir nuestra derrota, para mirar nuestros errores, pero también para poder ver al futuro. Y cuando te digo eso, no estoy hablando en términos personales. Yo soy dirigente ahora de la Revolución Ciudadana. ¿Sabes desde cuándo soy dirigente de la Revolución Ciudadana, Daniel? Desde el 2019. Es decir, desde los momentos más críticos, más críticos. Antes nunca fui dirigente de la Revolución Ciudadana. Fui legislador asambleísta constituyente, legislador, pero solo en el 2019, en el marco de una brutal persecución a la Revolución Ciudadana. Desde ese momento soy dirigente y soy parte del Buró de la Revolución Ciudadana y he sido secretario ejecutivo hasta cuando me apresaron de la Revolución Ciudadana y ahora soy secretario de Acción Política. Solo desde el 2019, es decir, durante los 10 años de gobierno, yo no estuve en la dirigencia de la Revolución Ciudadana. Asumí cuando la situación estaba muy complicada, muy difícil, en medio de una brutal persecución a la Revolución Ciudadana. Ahí, a partir de ese momento, fui parte del buró. ¿Para qué? Para buscar un mecanismo, una organización política que nos permita participar en las elecciones, como efectivamente lo logramos, y luego para tratar de que este proyecto pueda también mantenerse aquí en el país. Y ahora me encuentro con cosas como estas, que realmente no entiendo por qué se hace, por qué cuando con eso se puede bajar o minar la moral después de una derrota tan dura, porque fue una derrota muy dura, Y entonces, no entiendo realmente, no entiendo. Yo te digo, nosotros creemos que en este momento hemos asumido precisamente este golpe tan duro de la derrota y ahora hay que pensar en el futuro, hay que pensar en cuál es el Ecuador que queremos construir y qué organización política se requiere para ese Ecuador que queremos construir. Y en eso estamos, trabajando en esa perspectiva estamos. Y ahí te digo, no hablo ya en términos personales. En el 2000, ahora en el 28 de agosto, que va a ser nuestra convención, se cambiará el buró político, se cambiará a los dirigentes y bueno, ahí con seguridad vendrán otras personas, tendremos que buscar un buró que combine experiencia y que al mismo tiempo pueda también, que al mismo tiempo pueda tener renovación y tenemos que seguir planteándole al Ecuador un país de futuro y tenemos que buscar encontrar argumentos, ¿sí? Argumentos para poder seguir siendo una oposición democrática de un gobierno con el que doctrinariamente estamos en desacuerdo, con el que ideológicamente estamos en orillas opuestas y que creemos que si aplica lo que ha dicho en su plan de gobierno no va a ser una solución para el Ecuador. Ese es nuestro empeño fundamental. Entonces,
cosas como estas, a más de sorprendernos y de preguntarnos qué objetivo tienen, solo nos desconciertan, nos desconciertan, nos generan este mal ambiente de tener que aprovechar ahora una oportunidad valiosa de hablar contigo para tener que aclarar cosas que son absolutamente falaces y que uno sinceramente no entiende por qué se las dice o por qué menos se plantea este tipo de cosas. Virgilio, para darle un cierre a esta cuestión electoral, a la gente que sostiene que en esos 700.000 votos nulos nuevos de la segunda vuelta con respecto a la primera, ahí está la victoria de Andrés Arauz, según los datos propios que tuvieron ustedes en el Buró Político, eso es absolutamente descabellado. Mira, ¿qué es lo que pasó? No olvidemos, porque aquí hay responsabilidades compartidas, ¿sí? No olvidemos que nosotros quedamos en la primera vuelta primeros con el 32%. Luego, ¿quién llegó a la segunda vuelta con el 19.72% fue el actual presidente Guillermo Lasso? Pero 19.32% obtuvo Pachacuti. Y Pachacuti llamó a votar nulo. El planteamiento de Pachacuti, del movimiento Pachacuti, fue votar nulo, lo que ellos llamaron el nulo ideológico, ¿sí? El nulo ideológico. ¿Cuánto con ese nulo ideológico ayudaron efectivamente a que pueda llegar Guillermo Lasso? Es una cosa que ya tendrán que evaluar esas fuerzas políticas. Y luego, la izquierda democrática, que es la socialdemocracia, ¿sí?, sacó el 16%, y el candidato, que fue el candidato presidencial de la izquierda democrática, llamó a votar por Guillermo Lasso. En el Ecuador, el voto nulo ha tenido generalmente, siempre ha estado entre el 8 y 9%, esta vez tuvo un porcentaje más alto. ¿Por qué? Porque precisamente muchas de esas personas que en primera vuelta votaron por Pachacuti, que es el movimiento que se respalda en el movimiento indígena, en la segunda vuelta votaron nulo. Eso es lo que nos pasó, ¿sí? Y también muchos de esos votos de la izquierda democrática, que obtuvo casi el 16% en la primera vuelta, se fueron al nulo y otros se fueron directamente a Guillermo Lasso. Esto es lo que efectivamente nos pasó, Daniel, ¿en el marco de qué? De una brutal arremetida, tanto del Estado como de los medios de comunicación. No te olvides que en este medio, en el marco de esta campaña, estuvo, por ejemplo, este supuesto financiamiento, ¿sí? Un préstamo, porque ya ni siquiera decían que era un financiamiento, sino este supuesto préstamo que hacía el ELN al candidato Andrés Arauz. Fíjate tú, esto que lo sacó la revista Semana, ¿ya? Después, todos los medios serios lo desmintieron, pero de eso se valieron aquí en el país para orquestar una campaña de desprestigio. No te olvides que en el marco de eso, el fiscal de Colombia visitó a la fiscal general ecuatoriana para supuestamente darle elementos en esa misma dirección. Es decir, nosotros vivimos un asedio brutal, ¿sí? Y en el marco de eso, otras fuerzas que se dicen progresistas, como el movimiento indígena, como el movimiento Pachacuti, que llamó a votar nulo, y la izquierda democrática, que su candidato presidencial llamó a votar por Lasso, y algunos otros, en cambio, votaron y optaron por el nulo. De tal manera que mencionar una cosa de esta naturaleza, te digo, no tiene ningún asidero, y menos aún que nosotros podíamos haber respaldado, y menos aún que nosotros podríamos haberle llevado, ¿no es cierto?, como si fuesen personas que no tienen criterio, que no pueden tener su propia capacidad de poder analizar los datos, ¿no? A una persona como Andrés Arauz, que es nada más y nada menos que economista, que matemático puro, ¿sí? Una persona
con estudios de doctorado en economía, nosotros íbamos a poder mostrarle números para que él crea en números que no tenían, que no representaban la realidad. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que una experiencia y del nivel de un economista como Rafael Correa iba a poder dejarse engañar si algo no funcionaba o no está coherente? No, nosotros hubiésemos querido que la realidad hubiese sido distinta, ¿sí? No fue, y con profunda vocación democrática, como actúan las fuerzas progresistas. Esto yo creo que es bien importante, marcar la diferencia de lo que está pasando ahora en la hermana República del Perú, ¿sí? Con la derecha, esta derecha que uno podría decir también una serie de calificativos, pero digamos solo, esta derecha recalcitrante que se niega a reconocer que el pueblo le dio el triunfo a Pedro Castillo. Fíjate, frente a esta actitud que apenas demoró horas y que en cuanto nosotros tuvimos certeza de nuestro propio control electoral, de que habíamos sido derrotados, reconocimos esa derrota. Reconocimos esa derrota y agradecimos al pueblo ecuatoriano, a los más de 4 millones de votos que en la segunda vuelta le dieron su voto a Andrés Arauz. Esto es simplemente lo que pasó, Daniel. Virgilio, hasta donde vos me puedas contar, ¿qué análisis o qué balance hacen puntualmente en Pichincha? Porque yo te voy a decir lo que me cuentan. Lo que me dicen es que la gestión de la prefecta es excelente, que incluso se notó mucho la diferencia con el resto de las gestiones, y con la salvedad de que fue atacada sistemáticamente, no era que podía gobernar de manera normal, sino que tenía que gobernar y al mismo tiempo ir esquivando dardos. Y mucha gente todavía no se explica eso, cómo en una gestión tan buena el pueblo de Pichincha haya tomado las decisiones que ha tomado con respecto fundamentalmente a la figura de Guillermo Lasso. ¿Qué análisis hacen sobre Pichincha? Mira, lo que está pasando, ¿no es cierto? Yo diría en Pichincha, pero en general en la sierra, esto es importante señalar, ¿sí? Es que hemos tenido desde el año 2013, 2014, un descenso en los datos y en la votación que hemos venido desarrollando, ¿no? Y en la provincia de Quito, en la provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito, ya hasta me confundo y en estos datos, en la provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano de Quito, los datos no nos han sido favorables desde el año 2013. Desde el año 2013 hemos tenido retrocesos en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito. Yo diría que hay varios elementos, ¿no? Varios elementos. Uno fundamental en la provincia de Pichincha sí es el papel de los medios de comunicación. Esta es una ciudad en la que hay mucho ambiente político, precisamente porque aquí está la capital de la República, hay mucho ambiente político y, por lo tanto, al recibir una permanente agresión, todos los días, los medios de comunicación diciendo que el correísmo es la corrupción, que el correísmo es que todas las cosas se hicieron mal, se hicieron con sobreprecios, cosas que después nunca han podido sostener ni probar. Pero los medios nos han sentenciado, sin que luego quiera lo que pasa en los procesos penales. Y esto ha ido teniendo poco a poco sus efectos. Sin embargo, hay que decirlo también, en la provincia de Pichincha nosotros tenemos un 24-25% del electorado. Esto es como el voto nuestro, a pesar de toda esta campaña brutal de ataque sistemático que hemos vivido. Y obviamente lo que tú dices de la prefecta de Pichincha es una brutalidad. Ella se posesiona en mayo. ¿Sí? Luego, en el mes de octubre le detienen, le mantienen detenida por 70 días, por 72 días. Y en ese mismo caso estoy yo. Le mantienen detenida por 72 días. Logramos y entramos en diciembre una jueza valiente a la que no conocemos. Yo no conozco a la jueza que nos dio la libertad, no la conozco.
Pero esa jueza tuvo la valentía de decir que no había necesidad de nuestra prisión preventiva y nos cambió las medidas. Nos cambió las medidas por la obligación de presentarnos una vez por semana. Paola se presenta 3 veces por semana, Daniel. 3 veces por semana se presenta en la fiscalía. ¿Por qué se presenta ella 3 veces por semana? Porque un día se les ocurrió hacer un informe sin firmas de responsabilidad, que decía un policía, al parecer, que estaba desvelado, hizo un informe diciendo que las personas que tienen grillete electrónico suelen pedir refugio en las embajadas. Y con esto, la fiscalía pidió que se le vuelva a cambiar de medida y que pueda regresar a prisión. Y el juez, sin tener ningún fundamento, porque no había un solo fundamento, le cambiaron la medida en lugar de presentarse una vez por semana a presentarse 3 veces por semana. Paola Pavón se presenta 3 veces por semana. Esta es la realidad. Entonces nosotros tenemos prohibición de salir del país, usamos un dispositivo de seguimiento que es el grillete, ¿sí? Y adicionalmente nos presentamos Virgilio, ¿vos en este semanalmente momento tenés puesta una tobillera? Sí, por supuesto. Yo tengo una tobillera, ¿sí? Esto me impide incluso que yo pueda cumplir con mis funciones de parlamentario andino. O que pueda asistir a las sesiones, porque cumplo con esas funciones, pero tengo que seguir a través de este mecanismo, ¿sí? Ventajosamente ahora se ha reformado el reglamento del Parlamento andino y por lo tanto puedo seguir las sesiones desde Quito. Ahora mismo acabamos de tener 3 días de plenaria. El resto de mis compañeros fue a Bogotá, yo me quedo en Quito, ¿sí? Pero te digo, esa jueza, por Navidad, el 24 de diciembre del año 2019, nos cambió la prisión por estas medidas alternativas, ¿sí? ¿Y qué es lo que dijo la jueza? Que no había necesidad de nuestra prisión preventiva, porque había otras medidas con las cuales nosotros podíamos defendernos en libertad. Imagínate lo que fue, se posesionó en mayo, en octubre fue encausada, procesada y detenida por 72 días. Salió el 24 de diciembre, el 25 ya de diciembre del año 2019. Y luego, en marzo empezó la pandemia, restricción total de recursos, a más de los que se les hizo a todos los municipios y a todos los consejos provinciales del país. A Paola se le intentó estrangular, como si el mal fuera para ella y no para la provincia, estrangular económicamente. Todo eso ha tenido que enfrentar. Y sin embargo, ahora ya empieza a verse la gestión de Paola Pavón, todas las vías que se empiezan a repavimentar, los caminos que se adecentan, todo el trabajo productivo, todo el trabajo en favor de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, todo lo que significa Pichincha Humana, Guarmi Pichincha. Es decir, empieza a verse ya esta gestión de Paola Pavón en el marco de esta profunda persecución, y a veces también de cosas disparatadas que dicen gente que supuestamente está con nosotros. También escuché como insinuaciones de que nosotros teníamos que informantes de la CIA o barbaridades de esta naturaleza, Daniel, que ya, ay, si uno realmente me quedo, pero sin palabras, frente a este tipo de cosas. Y por eso yo más bien te agradezco porque habría esperado que del ciudadano, con el cual yo he conversado muchísimas veces. Seguramente tendremos oportunidad de seguirlo haciendo. Yo siempre saludo y felicito a esta iniciativa del ciudadano de Chile, ¿sí? Y también con Hechos de Ecuador. Yo he conversado, pero decenas de veces, muchas veces, pero sin embargo, nunca me llamaron a decir, mira, hay esto, quizá vale aclarar. No lo hicieron. Te agradezco a ti por de manera muy pronta haber permitido que también se pueda hacer estas aclaraciones. Yo ni siquiera, tú ves que no he mencionado, ¿sí? Yo ni siquiera he mencionado a la persona que se permite hacer toda esta clase de injurias, porque no son otra cosa, son toda esta clase de injurias, toda esta clase de falacias, de mentiras. Ni la menciono, ni la voy a mencionar,
no se merece que perdamos el tiempo aclarando cosas que son absolutamente bárbaras. Pero he escuchado insinuar que supuestamente de vínculos con las... ¿Sabes por qué? Porque acepté ir a un panel de o personas que militan en el PC ecuatoriano, que a su vez Virgilio, tienen diferencias con el Partido Comunista del Ecuador. Virgilio, ahí se nos fue un poquito la señal, pero sé que estabas hablando sobre esto del Partido Comunista, que capaz que habría que explicarlo. En Ecuador hay dos partidos comunistas, uno que es el Partido Comunista de Ecuador y otro que es el Partido Comunista Ecuatoriano. Uno cercano y parte de lo que fue el Frente UNES y con apoyo a la candidatura de Andrés Arauz, y otro que no, y vos fuiste invitado a participar en un foro del partido que no apoyó y que, según lo que nos comentaba Patricio, son en algún punto responsables o cómplices del encarcelamiento de Jorge Glass. Y lo que señalaban con respecto a esto de trabajar para la CIA era por haber ido a participar de este panel. O sea, ya esto realmente es una barbaridad, porque yo te digo algo, yo creo que uno no puede dejar de decir ni de debatir en cualquier escenario que sea necesario realizar. Es decir, si mañana yo tengo que debatir, como lo hago muchas veces, en muchos paneles, con personas que son de la derecha política, yo lo hago, porque creo que efectivamente, ¿sí? Es así como se logra también evidenciar las diferencias y evidenciar el proyecto que tenemos para nuestro país. Yo voy y discuto, debato con personas de la derecha política y también con los sectores que se dicen, ¿sí?, de izquierda. Y yo fui a ese panel. Y creo que tú has tenido de manera responsable y acuciosa la bondad de ver. Yo voy a ese panel y en ese panel yo me permito realizar las críticas precisamente al PC ecuatoriano, creo, porque realmente no tengo mucha idea de las diferencias de una organización política que no, además, que son de algunos años, no he seguido esas diferencias, pero yo a ellos les señalo y yo a ellos les critico precisamente el haberse quedado cuando la Revolución Ciudadana salió del gobierno de Lenín Moreno. Y les digo que tienen responsabilidad efectivamente. Y les invito a que la militancia de ese partido pueda hacer una autocrítica de lo que significó haberse quedado en el gobierno de Moreno y que después fueron, ni siquiera ellos que después los rompieron, ellos fueron desechados, les echaron del gobierno de Moreno. Y yo les digo, les critico de la misma manera que me permito decirles mis puntos de vista a las personas de Pachacutic, al representante de Pachacutic, que también participaba en ese panel, precisamente por haber, con esta llamado al voto ideológico, al voto nulo ideológico, de alguna manera también contribuido al triunfo de Guillermo Lasso. Es decir, no es que yo voy a participar y dejo de tener la posición crítica que siempre lo hago. No, yo voy, participo en un panel. Esa es, a partir de esto, se hacen absurdas inferencias de que la CIA, cosas de esta naturaleza, que son absolutamente descabelladas, por haber participado en un panel, pero no se tiene la integridad intelectual para poder decir que yo participé en ese panel de manera crítica. Y yo te envié el link de ese panel y tú tuviste... Virgilio, ¿me permitirías que mostremos un pequeño fragmento de tu intervención? Por favor. En esta, fue un foro de discusión de la izquierda y sus desafíos, algo por el estilo. Vamos a ver un fragmento de la exposición donde Virgilio habla justamente de esto, ¿no? De la postura de Pachacutic y de otros sectores que no apoyaron a Andrés Arauz. Le voy a dar también a Virgilio Hernández para que nos comente o replique o reargumente. Virgilio, por favor.
Yo quisiera abrir esta segunda parte de la exposición señalando una frase de un respetado dirigente indígena que al día siguiente de la derrota, que yo creo que es una derrota de la izquierda y el progresismo, aunque muchos de estos sectores no se reconocían en la candidatura de UNES ni de Andrés Arauz y llamaron a votar nulo, pero él escribía que no ha perdido la izquierda, que sí perdió el correísmo. Y yo creo que una lectura así es una lectura que no interpreta adecuadamente la realidad ecuatoriana. Y me parece que ese es un punto de partida fundamental en este momento. Es decir, en el Ecuador es muy difícil pensar la izquierda y el progresismo por fuera de lo que a veces despectivamente se llama el correísmo. Es muy difícil, porque el proceso histórico que ha permitido transformaciones que nos permiten de alguna manera ejemplificar lo que es el progresismo en el poder, fue precisamente el gobierno de la Revolución Ciudadana, con todos los límites y los errores que ustedes puedan ver. Y entonces, el pensar de esa manera, pensar que el progresismo, ¿no?, el verdadero progresismo, entre comillas, se hace excluyendo o con la desaparición de la Revolución Ciudadana, es un error que puede llevar a graves errores políticos. Seguramente ustedes en el Congreso del Partido discutirán, por ejemplo, si fue o no un error político permanecer en el gobierno de Lenín Moreno cuando ese gobierno daba claras muestras de derechización, claras muestras de derechización. Ese gobierno de Lenín Moreno que concluyó hace pocos días tiene momentos. Uno puede preguntarse cuándo empieza la traición de Moreno. Yo ahora, así planteo en una reflexión, además hago la cuña de un libro que hemos producido entre varios, que es El peor presidente de la historia. Yo digo, esta traición empezó el mismo momento que asumió el poder, el 24 de mayo. ¿Y con qué empezó esa traición? Precisamente renegando de las ideologías, señalando las ideologías como un factor de división del país, de las familias, de las amistades, y que por lo tanto había que borrar las ideologías y aquí había que poner la patria como ideología. Este es un renunciamiento a lo que había sido precisamente los 10 años de una experiencia histórica en el Ecuador que pone precisamente en la discusión lo que puede ser el progresismo en el gobierno y los avances significativos para la población. Avances en lo que tiene que ver en términos de igualdad, avances en lo que tiene que ver en términos de derecho, avances en lo que tiene que ver incluso en términos de la discusión respecto de una sociedad democrática. Y el plantear una perspectiva de esta naturaleza, ¿no es cierto?, de que hay un progresismo y un izquierdismo en el país que puede prescindir de lo que es el correísmo. Ese precisamente ese error lleva a que una vez que se rompe con la Revolución Ciudadana, que se apresa a Jorge Glass y se le destituye, ¿sí?, esos sectores que se quedan en el poder con Lenín Moreno, esos sectores de la izquierda, ¿qué es lo que pretendían? ¿Qué es lo que tenían? La posibilidad de pensar que era posible un gobierno, que era posible establecer un gobierno por fuera ya de los correístas, pero un gobierno de izquierda. ¿En qué terminó ese experimento? En una agudización de la participación de los sectores políticos de la derecha, que finalmente llevó
a que la vicepresidenta, que supuestamente era la representación de este progresismo anticorreísta, sea destituida y en su lugar se nombre a Otto Sonnenhöster. Y que finalmente estos sectores políticos no hayan tenido ni siquiera ninguna posibilidad de contención de un gobierno que ya en ese momento expresaba claramente las posiciones del gran capital. A errores como estos nos lleva, errores como estos de la experiencia cercana, nos lleva precisamente esta concepción. Ahí teníamos este fragmento de tu intervención, de tu participación. Yo creo que básicamente el manto de sospecha o lo que se planteaba era si tu participación en este foro era una traición a Rafael Correa o al movimiento, o por el contrario, una directiva de Rafael Correa o del movimiento de empezar a tender puentes con fuerzas que al menos en el plano ideológico coinciden, pero que en lugar de estar trabajando por la victoria popular, estuvieran trabajando para esparcir y llevar a la derrota. Tú ves la respuesta y creo que ya no hace falta acotar nada más de lo que yo planteé en ese foro. Es decir, yo te lo digo y te lo vuelvo a decir, Daniel, yo por principio creo que todo campo en el que se tenga que debatir, hay que hacerlo. Yo no creo, yo jamás me niego a discutir por principio, yo no me niego a discutir, a debatir, lo hago, pero no es que acomodo mi discurso dependiendo de dónde participo. No lo hago. Yo digo las cosas que creo y las digo en los distintos escenarios en las que esté o en las que tenga que decirlo. Y eso es lo que hice en ese seminario. Lo planteé claramente, pero eso es lo que no se considera. Y entonces empezar con estas inferencias de que a lo mejor estos son de la CIA y por lo tanto también tiene articulaciones con la CIA o traiciona al movimiento. Esto es absurdo, pero es realmente absurdo. No entiendo este interés de dicho, no lo entiendo. Quiero pensar y les hago un llamado a los compañeros, a quienes yo considero compañeros, a quienes yo considero hermanos, hermanas. No debatamos pensando que hay que combatirnos entre nosotros. Eso es perder de vista que el gran objetivo de la revolución ciudadana de este país, de un país con mayor justicia, de un país con mayor igualdad, de un país con derechos, de un país con educación, con salud, de un país que abra posibilidades y oportunidades para los jóvenes. Ese tiene que ser nuestro gran objetivo. No buscar combatirnos entre nosotros por una o determinada facción. Eso, yo en esa visión de la política no quiero estar en eso. Si el costo de poder estar en niveles dirigenciales del movimiento es tener que debatir a ese nivel con quien yo considero que son personas comprometidas con el país, no me interesa, porque es demasiado doloroso. He escuchado también o he visto tweets en esto de que nos hacemos los perseguidos. Yo le quisiera decir a este señor que me gustaría que alguna vez se ponga en el lugar de quienes tenemos procesos penales. Alguna vez, ¿sí? Que alguna vez y vea lo que con la de no saber cuándo te van a llamar a juicio, no saber qué es, si va a actuar o no el tribunal de acuerdo a la Constitución, a la ley, ¿sí? De poder escuchar una noticia en la que se vuelven, por ejemplo, las autoridades políticas, el presidente, el ministro, vuelven a ser
vuelven a poner en escena este relato de que en octubre del año 2019 una conspiración internacional. ¿Qué es lo que dijo Lenín Moreno? Que hubo una conspiración internacional y uno no puede dormir. O lo que es tener que llevar todo el tiempo este grillete, no poder disfrutar con tu hijo en el mar, no poder meterte en la piscina, no poder cuando tienes que salir. A mí me gusta correr. La semana anterior pude correr 6 kilómetros en el Iliniza, que son aquí unas montañas maravillosas que tenemos en este país maravilloso. Y antes de entrar a las competencias, tengo que decir, señores, voy a ir a una competencia, a una carrera, a través de este mismo artefacto. Decir, señores, voy a ir a una competencia, es probable que me quede sin señal, porque voy a estar en esta competencia. ¿Sabes lo que es eso? No poder, yo no sé cuál es el nivel de batería que tiene este grillete. Y por lo tanto, pero sé que si se queda un día sin batería, puede pensarse que incumplí con las medidas, con las medidas alternativas de la prisión preventiva y puedo volver a terminar preso. O sabes lo que es dormir, estar en la noche con la persona que amas y que el grillete roce sus piernas. ¿Sabes el dolor que esto significa? ¿Sabes el dolor que esto significa? O tener que ir cada lunes a presentarse. ¿Tú crees que uno puede hacerse el perseguido cuando hay amenaza de ir a tener hasta 9, 10 años de prisión si es que los jueces actúan de manera incorrecta? Esto es demasiado doloroso, demasiado doloroso. Yo no le deseo a nadie esto, a nadie. Y por eso también luchamos no solo por nuestra causa, Daniel, luchamos por la causa de todos los ecuatorianos, para que si alguna vez a algún ecuatoriano le siguen cualquier causa penal, ese ecuatoriano tenga derecho a la presunción de inocencia, a ser tratado como inocente, al debido proceso y a ser juzgado por jueces absolutamente imparciales y por una fiscalía que no te persiga políticamente, sino que actúe de manera técnico-jurídica. Eso yo aspiro para mí, para Paola, para Cristian, pero aspiro para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y que ninguno de esos ecuatorianos, además, que tiene que enfrentar un proceso, sea linchado mediáticamente. Eso aspiro para mí, pero también aspiro para cualquier persona en el mundo que se pueda enfrentar a una cosa tan brutal como la que nosotros vivimos. Entonces, decir cosas como estas, yo realmente te digo, no entiendo por qué llegar a estos niveles de pensar que hay que combatirnos entre nosotros o hay que generar dudas entre nosotros, cuando de lo que se trata es precisamente de fortalecer la unidad, de debatir lo que sea necesario debatir, Daniel. Hay que discutir y debatir lo que sea necesario. Y te digo, seguramente habremos tenido muchos errores y seguramente podremos tener muchos más. Pero a mí, te puedo decir, nadie se ha atrevido a decirme que hago las cosas en función de mi propio beneficio o para poder beneficiarme políticamente, y menos hacerme el perseguido como se ha insinuado, hacerme el perseguido. Ya quisiera ver lo que significa estar perseguido y a veces no poder dormir, pensando en que si los jueces van o no a actuar de manera legal, pegados a la Constitución y a la ley. Esto no puedo entender siquiera que pueda salir de quienes se dicen que son compañeros de ruta. Pero allá ellos, allá ellos. Yo no quiero ni nombrarlos, allá ellos. Te lo digo, eso sí, yo creo que he demostrado con consecuencia, y la gente aquí en el país de la Revolución Ciudadana podrá tener muchas críticas, o podrá tener críticas para mí, así como tengo que decir que tengo muchísimos saludos todos los días de agradecimiento, de apoyo. Les invito a todos a que vean mis redes de Facebook, de Twitter, de Instagram, y vas a ver el cariño enorme, el inmenso reconocimiento de la gente. Pero también críticas, y está bien. Esta es la obligación
de los militantes, poder ser profundamente críticos, pero hay que hacerlo también con buena fe. Simplemente eso, sin buscar dañar, y menos haciéndose eco de los argumentos deleznables que utiliza la derecha política para descalificarnos. Eso no hay que hacer. Yo les invito a quienes militamos en la Revolución Ciudadana, ahora que estamos preparando nuestra convención, a que podamos participar con ideas de cómo debe ser el movimiento, de cómo debe funcionar el movimiento, de todas las iniciativas que podemos hacer, de todo. Les invito a que seamos parte de esto y que también, si hay críticas, si hay señalamientos que quieran hacer, lo hagan, pero lo hagamos en el marco de la fraternidad, como compañeros, como hermanos de un proceso, y que no buscamos dañarnos ni combatirnos entre nosotros, y menos de manera absolutamente desleal y utilizando falacias. Eso yo no creo que es digno de revolucionarios. No creo que es digno de revolucionarios utilizar mentiras o falacias para buscar debilitar o para buscar desprestigiar. Eso hace la derecha política. Eso hace quienes nos combaten. Eso hace quienes nos persiguen. Nosotros tenemos que utilizar el debate, la discusión, para lograr consolidar la unidad, para profundizar la coherencia, para profundizar la cohesión, para profundizar también un proyecto político en el que millones de ecuatorianos han creído. Virgilio, hubo una de las expresiones que no iba dirigida hacia tu persona, pero tengo entendido que quizás quieras expresar algo que fue cuando se apuntaló de una reunión entre Marcela Guiñaga y Luis Almagro en el año 2018, atribuyéndole a esa reunión, entiendo yo que complicidad. Fíjate, una cosa con tanta mala fe solo puede haber sido dicho por alguien que no conoce, que no se ha personado, que no ha estado cerca de lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué es el año 2018, Daniel? En el año 2018, nosotros no teníamos movimiento político. No te olvides lo que te he señalado. Apenas en diciembre del año 2018 logramos acuerdo con Compromiso Social. Por lo tanto, no teníamos. Nos habían quitado Alianza País. No nos habían permitido ser Revolución Ciudadana. No nos habían permitido ser Revolución Alfarista. Nos habían dejado con firmas del Movimiento Acuerdo Nacional que no las pudimos entregar porque cambiaron en el Consejo Nacional Electoral. Cambiaron, reconocieron a otra persona como dirigente de esa organización. Nos hicieron de todo. Entonces, ¿qué es lo que definimos? ¿Qué es lo que se definió en estas instancias de dirección política? ¿Qué es lo que se definió? Hace un momento creo que dije que he estado en los niveles de dirección desde el 2019. Corrijo, desde el 2017. Realmente, desde el 2017. En los peores momentos, cuando empezó la persecución. Entonces, ¿qué es lo que se definió, Daniel? El momento que no éramos nada, ya no éramos ninguna organización, pero teníamos un bloque importante de 32 personas que se mantuvieron absolutamente coherentes a pesar de toda la persecución de la que fueron objeto. Y entonces definimos que hay que hacer una ofensiva internacional para poder señalar lo que se estaba haciendo en el Ecuador, lo que estaba pasando en el Ecuador. ¿Y quiénes fueron los que podían hacerlo de mejor manera? Nuestros legisladores. Y entonces, como parte de esta ofensiva internacional, que gracias a esa ofensiva internacional es que pudimos participar en las elecciones del 2019 también, tuvimos que ir a informar lo que pasaba en el Ecuador y tuvimos que ir a la OEA. No había pasado todavía lo de Bolivia. Teníamos, y no es que confiábamos ni nada por el estilo, pero teníamos que ir como fuimos a la CIDH, como fuimos a la OEA, como fuimos a Naciones Unidas, como fuimos a la COPAL, que es precisamente la Conferencia de los Partidos Políticos de América Latina, a todo espacio para Virgilio, decir... para que quede claro, esto no fue una reunión personal entre Marcela y Luis Almagro, fue el movimiento a
a plantear algo a la OEA. Pero además, Daniel, el movimiento, cuando no teníamos movimiento, cuando nos habían proscrito, cuando nos habían dejado sin movimiento. Y entonces, no fuimos solo a la OEA, fuimos a todo organismo que podíamos ir. No teníamos movimiento. Entonces, ¿quiénes tenían que ir? Nuestros legisladores. Marcela Guiñaga era una de nuestras legisladoras, pero con ella fue Doris Solís, que era otra de nuestras legisladoras, fue Carlos Viteri, que en este momento es exiliado en México. Es decir, fue una comisión con ecuatorianos migrantes. También entiendo que estuvo Guillón Long. Es decir, conformamos toda una comisión que pueda ir no solo a la OEA, que pueda ir. Yo personalmente fui a la CIDH. Imagínate, a la CIDH con quien habíamos muchísimas diferencias, pero fuimos precisamente ¿a qué? A denunciar lo que significaba toda la proscripción política de la que estábamos siendo víctimas, porque en el 2018 no teníamos movimiento, había un bloque de legisladores que se mantuvieron consecuentes, que fueron electos con Alianza País, pero luego Alianza País se partió. 42 legisladores se quedaron con el gobierno de Moreno, 32 se mantuvieron en la Revolución Ciudadana, que ya no tenían movimiento político. Fuimos los organismos. Y digo fuimos porque yo fui en alguna a la CIDH, ahí todavía no tenía este billete, no tenía esta prohibición de salir del país, pero nuestros legisladores fueron a distintas comisiones. Y obviamente una a los Estados Unidos, a intentar hablar también con sectores del partido, de precisamente las fuerzas más progresistas del Partido Demócrata, con otras instituciones, intentar hablar con distintas instituciones. Y como parte de eso, también a la OEA y obviamente con quien presidía, pues en ese momento, quien presidía la Organización de Estados Americanos. Eso es lo que pasó. Entonces, señalar que esto puede tener algún nivel o generar alguna sospecha, ya realmente es demasiado. Ya, sinceramente, hay mala fe y no entiendo las razones de la mala fe. No entiendo por qué se quiere dañar, por qué se quiere perjudicar a gente que solo ha tenido consecuencia. Guiñaga, tú no tienes idea toda la serie de cosas que se han hecho contra Marcela Guiñaga, toda la serie de cosas que se le han dicho, los procesos que tiene, se han metido con su vida personal, con su vida privada, con su vida íntima, todo han hecho con Marcela Guiñaga. Y eso, te vuelvo a decir, uno puede entender de la gente de afuera, ¿sí? Ni siquiera puedo entender, porque yo soy de los que creo que incluso cuando uno se tiene adversarios, hay que, con esos adversarios, tener una posición de transparencia en los mecanismos que se utilizan. Pero no puedo entender que se utilice argumentos, los mismos que han utilizado aquellos que nos persiguen de manera enfermiza, como fue el expresidente de la República, Lenín Moreno, o la exministra de Gobierno, María Paula Romo. Esto es absolutamente absurdo. Esas visitas que se hicieron, no solo a la OEA, a distintos organismos nacionales e internacionales, se hizo en el marco de buscar la proscripción, el bloqueo político del que veníamos siendo víctimas y que intentaban dejarnos fuera de la participación electoral de los años 2019 y de los años 2021. Por eso te digo que no entiendo por qué el ataque a quienes únicamente hemos sido consecuentes, y como parte de esa consecuencia, yo te señalo la coherencia, la valentía que ha tenido Marcela Guiñaga, que ahora también fue vilmente atacada de manera absolutamente injustificada. A mí me gustaría dejar en claro una cuestión que me parece importante, sobre todo de cara a toda la gente que nos está viendo del otro lado y que nos van a ver después en diferido durante la semana. Y es que, a ver, si vos, Virgilio, me preguntás a mí sobre la cuestión interna y tribal de la República Argentina, pero así al dedillo yo sé perfectamente quién se lleva bien con quién no, por dónde están las amistades y
y las desconfianzas, pero me excede absolutamente y me da mucha bronca. A veces hasta la política formal latinoamericana hacemos un esfuerzo grande por estar al tanto, pero te imaginarás que no tengo ni el tiempo ni los medios como para estar al tanto de las internas de cada movimiento latinoamericano, ni me interesa. Por eso esto es una cuestión que me excede totalmente, que me ha desbordado en su momento y me pareció que lo más sano y lo más correcto era que las personas aludidas que tuvieran la voluntad se expresaran como para dar vuelta esta página. Por eso muy agradecido con vos de que hayas venido. Si alguno del otro lado, porque hay maquiavelos del otro lado que piensan que, no sé, que uno disfruta de estas situaciones. Yo desde que pasó esto no pude dormir. Te imaginarás que, qué sé yo, lo que uno quiere con Ecuador es aportar, y jamás me vería siendo parte de un proceso de fragmentación o lo que sea. Por eso cuando te saludé te dije que esta era una situación, por un lado atípica y por otro lado absolutamente incómoda para mí. Espero que esto haya servido en algún punto. Y sí, Virgilio, y abusándome de tu amabilidad, sí me gustaría que para despedirnos me contaras un poquito cuál es tu perspectiva de futuro, cómo ves que se va a llevar adelante este proceso de Guillermo Lasso, qué podemos hacer desde afuera de Ecuador por la libertad de Jorge Glass, qué se puede hacer para mitigar el plan de Guillermo Lasso, que ya se empieza a visibilizar de manera terrorífica y mucho más, y en este contexto, cuando se referencia en nada más y nada menos que en Álvaro Uribe, ya te está diciendo que es un carnicero. Así que bueno, escuchar tu opinión y cómo estás viendo que se viene el futuro para Ecuador. Mira, Rafael Correa ha planteado y ha hecho una propuesta, y esa propuesta es el tema de la verdad. ¿Quién le puede temer a la verdad? ¿Qué es lo que nosotros dijimos ahora cuando empezó el nuevo periodo presidencial y legislativo? ¿Qué es lo que nosotros solicitamos? El único elemento que solicitamos, que se haga una comisión de la verdad. Pero no, nosotros no queremos tener participación en esa comisión de la verdad. No es que queremos que nuestros abogados vayan a esa comisión de la verdad. No, nosotros queremos que se pueda conformar una comisión con juristas internacionales, que esos juristas internacionales puedan analizar los casos en los que ha existido sentencia contra dirigentes del correísmo, o que a su vez los casos en los que se nos está acusando a dirigentes del correísmo. Eso. Analicen los casos para ver si es que efectivamente esos casos, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, la prisión de Jorge Glass, tiene o no alguna prueba. O los casos en el que fue sentenciado Correa, ¿sí?, en este supuesto secuestro de señor Balda, o en el conocido el caso de sobornos, si es que efectivamente hay alguna prueba contra Rafael Correa. Eso, para nosotros en este momento lo fundamental es la verdad, mi estimado Daniel. Lo único que hemos planteado es que pueda haber una comisión de la verdad. Y ese que es un planteamiento, ¿sí?, que además fue compromiso de campaña de Guillermo Lasso. Dijo que iba a una comisión de Naciones Unidas. Pues bien, vamos con una comisión de Naciones Unidas que pueda traer y pueda evidenciar efectivamente lo que pasó en el Ecuador. Y solo ahí se podrá ver la brutal persecución de la que nosotros hemos sido víctimas. La brutal persecución de la que hemos sido víctimas, de la que ha sido víctima Rafael Correa, de la que es víctima Jorge Glass, de la que son víctimas otras personas, ¿sí? Brutal persecución. Y en nuestro caso, que es un caso eminentemente político, a nosotros se nos está acusando de un delito de rebelión, ¿sí?, de rebelión. Al se nos no nada. La propia fiscalía tuvo que reformular los cargos y se nos acusa de rebelión. ¿Sabes tú? Es un proceso además reservado, por el cual yo no puedo ser muy explícito, porque es un proceso reservado. ¿Por qué es reservado? Porque supuestamente amenaza a la seguridad del Estado, ¿sí? Pero te puedo decir
a nosotros ya se terminó la instrucción fiscal. No se ha podido demostrar esta supuesta conspiración internacional. Bueno, nos acusó Lenín Moreno, la exministra María Paula Romo, de que había sido una conspiración internacional. Bueno, ¿te referís a esto de proceso, supuestamente involucrado Venezuela y toda esa de delirio? Exactamente. Sí que había habido se refirió en estos términos con el sátrapa de Maduro, Rafael Correa, Ricardo Patiño, Paola Paón, Virgilio Hernández, y que participaron de una conspiración internacional. Ya se acabó nuestro proceso de instrucción fiscal. Para poder decir, aquí está la prueba de la conspiración internacional. Sin embargo, eso lo difundieron durante meses. ¿Y sabes qué? Que ahora, aún ahora, precisamente cuando se hace el cambio de mando de las Fuerzas Armadas, el nuevo gobierno vuelve a hablar de que existió una conspiración internacional. No hay un solo elemento, y lo puedo decir solo porque ellos lo han, de lo contrario no podría decir esto. No hay un solo elemento de esta supuesta conspiración internacional, ni uno solo, que hubo financiamiento de afuera. No hay un solo elemento de esto. Que después nosotros contratamos llaneros, se dijo. No hay un solo elemento de esto. Que nosotros contratamos delincuentes. No hay un solo elemento de esto. Que nosotros participamos en actos de violencia. No hay un solo hecho. En los hechos, en las movilizaciones que se me ve a mí, voy a hablar en primera persona. Se me ve a mí, se me ve sentado en la calle o cantando el himno frente al monumento a Simón Bolívar, un momento en el que además somos atacados por caballos de la Policía Nacional. No hay un solo hecho de violencia o de planificación de un hecho de violencia que pueda poner en peligro la estabilidad del gobierno o la vigencia de la Constitución. No hay un solo hecho. Y sin embargo, acusados de rebelión. La prefecta de Pichincha jamás salió de su prefectura, porque ella era una autoridad. Jamás salió de la prefectura. Y sin embargo, es acusada también de este absurdo proceso de rebelión. Es un absurdo jurídico. Sin embargo, ahí estamos por un delito que es un delito contra la seguridad del Estado, ¿sí? En el que se nos hace acusaciones en este delito porque supuestamente hemos puesto en riesgo la seguridad del Estado, sin haber tenido oportunidad de decir nuestra verdad en ningún gran medio, sin que ninguno de los grandes periódicos nos hayan preguntado, después de habernos estigmatizado y de haber dicho de nosotros todo. ¿Tú crees que alguna vez alguna de las grandes cadenas televisivas nos han llamado a que nosotros podamos contar nuestra verdad, o que algún gran medio de comunicación escrito nos ha entrevistado para que nosotros podamos contar la verdad? ¿Cuáles son los fundamentales elementos? Lo que yo escribí en mi Twitter, y te invito a ti y a las personas que quieran ver esta infamia que hay contra nosotros, que lean mis tweets del 2 al 14 de octubre del año 2019. No he borrado uno solo de mis tweets he borrado. Ninguno. Nada de mis redes sociales, ni de Facebook, ni de Twitter. Uno solo he borrado. Y por haber expresado mi opinión, nosotros estamos acusados de rebelión. Por haber planteado en un momento del conflicto, cuando había toda una serie cuando había una represión brutal, que ahora no lo decimos solo nosotros, lo dijo la CIDH, lo han dicho los organismos de derechos humanos, que aquí hubo abuso, uso excesivo de la fuerza. Lo ha dicho ahora una comisión, no de la Defensoría del Pueblo, sino con juristas independientes, que algunos de ellos han sido incluso candidatos del movimiento Creo. Y ellos han señalado en el informe de la Comisión de la Verdad que pudieron haberse cometido delitos de lesa humanidad. Ellos, precisamente, todos estos han señalado que hubo uso excesivo de la fuerza. Y cuando había una brutal represión, nosotros propusimos el que podía haber condiciones
para aplicarse la muerte cruzada en el país. ¿Qué es la muerte cruzada? Es una norma que está en la Constitución para momentos de grave crisis política. ¿En qué consiste esa norma? En que la Asamblea puede destituir al presidente, pero el presidente, a su vez, ¿sí?, puede destituir a la Asamblea. Y cuando pasa esto, se tiene que convocar a elecciones anticipadas de todo el mundo. Esa jamás puede ser una propuesta desestabilizadora, ni una propuesta que pretende desconocer la Constitución, porque está en la Constitución. Entonces, esto es el absurdo. Nosotros somos acusados por rebelión por plantear una figura que está en la Constitución de la República, que está en el artículo 130 y 148 de la Constitución de la República. Y ese es un argumento para decir que nosotros amenazamos la estabilidad o que buscábamos amenazar la estabilidad del gobierno frente a una movilización que empezó como movilización del movimiento indígena, que empezó como movilización de los transportistas, pero que luego rebasó toda dirección. ¿Por qué? Porque era la indignación popular frente a medidas que afectaban las condiciones de vida de la gente y de un gobierno que estaba absolutamente desacreditado. Esta es la realidad. Esta fue una movilización espontánea, pero con actores claros. Tanto es así. El 13 de octubre del año 2019 se llega a un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena y se acaba toda la movilización en el país. Y al siguiente día detienen a Paola Pavón, Cristian González, ¿sí?, me involucran a mí en ese proceso y luego también me detienen. Y yo me presento, fíjate, yo me presento, el momento que a mí me vinculan al proceso, yo me presento por mis propios pies. Yo voy y me presento. A mí nunca me encontró la policía, me detuvieron, yo me voy y me presento. Y sin embargo, ordena la prisión con el argumento de que había riesgo de fuga, ¿sí? Cuando, si es que yo habría querido fugarme, me habría fugado. No, yo me quedé. Y me quedé precisamente porque estaban acusando a la prefecta y a un querido compañero, hermano, como Cristian González, de un hecho absolutamente absurdo, como es acusarnos de rebelión, sin que nosotros tengamos vínculo con ningún movimiento armado, ni con la policía, ni con las Fuerzas Armadas, ni siquiera con quienes eran los actores fundamentales de la movilización, como el movimiento indígena y el movimiento de la transportación. Básicamente, ¿por qué? Por haber, en el marco de la Constitución, llamado a la resistencia, y en el marco de la Constitución, te digo algo, el derecho a la resistencia está consagrado en el artículo 98 de nuestra Constitución de la República. Está en la Constitución el derecho a la resistencia. Sin embargo, a nosotros se nos llama, ¿sí?, y se nos acusa por haber planteado la muerte cruzada, que es una figura que está en la Constitución de la República. Entonces, esto es realmente la cosa más absurda que nos tocó vivir. Y te digo, esto sería bueno que una comisión, no lo diga yo, la Comisión de la Verdad, es que pueda haber juristas internacionales que sean esos juristas los que digan. Ni siquiera que de ninguna manera que esos juristas reemplacen a la función judicial ecuatoriana, sino que simplemente digan qué fallas al debido proceso existió. Lo mismo que queremos para todo ecuatoriano, para toda ecuatoriana. Porque a nosotros, te vuelvo a decir, ha existido todas las vulneraciones que te puedes imaginar en los procesos judiciales. Nuestro caso, aún estamos esperando la audiencia de juicio. ¿Y qué es lo que pedimos? Que pueda actuarse con base a la Constitución y a la ley. Entonces, mira, este ha sido el primer planteamiento nuestro. La conformación de una comisión de la verdad. Y vamos a seguir bregando por esto. Vamos a seguir bregando por la verdad, para que el país conozca la verdad, para que el país vea que fue engañado, que el país fue inducido a tener un criterio que básicamente respondía a una estrategia de buscar deslegitimar a la revolución ciudadana. Como no pueden negar las grandes transformaciones, las grandes obras, querían ensuciar a la revolución ciudadana. Este es nuestro primer elemento. El segundo elemento es, efectivamente, ser oposición, pero democrática, frente a un gobierno que doctrinariamente es un gobierno de derecha.
acaba de desaparecer Seguro Sucre. ¿Qué era Seguro Sucre? Era una aseguradora del Estado. ¿Qué aseguraba Seguro Sucre? Aseguraba las grandes obras del Estado. Seguro Sucre era una empresa que dejaba ganancias para el Estado ecuatoriano. Sin embargo, se desaparece Seguro Sucre. Solo lo que dejaba de ganancia, 20, 30 millones que tenía de ganancias empresa, de dólares. No, es que con esa empresa se aseguraba la infraestructura del Estado de miles de millones de dólares. Esa es la realidad. Frente a eso, nosotros, ¿qué hemos hecho? Plantear nuestra voz siempre en el marco de la Constitución y la ley. Combatir doctrinariamente. Ahora, por ejemplo, se acaba el gobierno de volver al Ecuador a ser partícipe del convenio del CIADI. Tú sabes lo que es el CIADI, lo que les ha costado a los estados. Los estados siempre perdemos en los tribunales de arbitraje, siempre perdemos en los tribunales de arbitraje. ¿Sí? Ahora, sin pasar por la Asamblea Nacional, se ha vuelto nuevamente al convenio del CIADI. Y la Corte Constitucional, precisamente el día de ayer, ha señalado que el convenio del CIADI no tenía que pasar por la Asamblea Nacional, violentando lo que dice nuestra Constitución de la República, que señala que siempre que hay convenios internacionales que pueden comprometer la soberanía o que pueden comprometer también la soberanía, la jurisdicción del país, tiene que ser conocido por la Asamblea Nacional. No, aquí el CIADI nos lleva siempre a que los conflictos se traten en otras jurisdicciones, que se traten con árbitros internacionales. Y sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que podía hacerlo el gobierno sin pasar por la Asamblea Nacional. Y en la propia Corte, dos jueces, un juez que fue asambleísta del Partido Social Cristiano, una fuerza de derecha, ha señalado que es incorrecto porque los acuerdos del CIADI obligan a que cuando hay conflictos, esos conflictos se resuelvan en tribunales que supuestamente son de arbitraje, pero que siempre fallan a favor de las empresas y que por lo tanto sí compromete la soberanía del país y compromete también que los conflictos del país sean tratados en otras jurisdicciones. Los propios jueces, no ha sido un voto unánime, dos jueces han hecho un voto salvado. Nosotros tenemos que, frente a eso, seguir siendo una oposición democrática. Tenemos que seguir planteando que es necesario un país con mayor justicia, con mayor igualdad, un país con trabajo, un país al que se le debe cumplir las ofertas de campaña. Se ofreció subir el salario mínimo vital a $500. Hasta ahora no se lo ha hecho. Se ofreció dar créditos al 1% de interés a 30 años plazo. Hasta ahora no se lo ha hecho. Se viene llevando adelante el programa de vacunas y nosotros hemos dicho, ojalá, esperamos y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que se cumpla con el objetivo de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días del mandato del gobierno de Guillermo Lasso. Es decir, nosotros tenemos que seguir siendo una fuerza política que plantea al Ecuador que sí hay alternativas por fuera de las medidas neoliberales, por fuera de esta idea de privatización, que sí hay alternativas en el Ecuador, también pensando en que es necesario avanzar en mayor justicia, en mayor igualdad entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos, por lo tanto, que seguir siendo esa voz democrática, que es capaz de presentar proyectos alternativos frente a lo que es el gobierno de Guillermo Lasso. Y, por otro lado, también nos toca organizarnos para lograr ser una fuerza política que pueda estar presente en cada rincón del país, para poder disputar en las elecciones del año 2023 las juntas parroquiales, las alcaldías, los municipios, las prefecturas, pero sobre todo para poder ayudar en el proceso de organización de la gente
para seguir luchando por sus derechos, para seguir luchando por una patria digna, para seguir luchando por los intereses de las mayorías, para seguir luchando por la integración latinoamericana, para seguir luchando por la dignidad. Esas son nuestras obligaciones en este momento y en eso tenemos que concentrarnos. Y por ello se requiere la mayor unidad posible, todo el debate que sea necesario, pero al mismo tiempo este debate tiene que hacerse con buena fe, sin falacias, sin mentiras, buscando aportar y sobre todo pensando en que tenemos grandes retos en este país, y por ello no podemos darnos el lujo del fraccionamiento, de la desunión, y tenemos que seguir procurando lograr tener grandes alianzas con distintos sectores. Hay que buscar, dejar de mirar aquellas cosas que nos han diferenciado, por ejemplo, que en el movimiento indígena. Que en este momento está actuando en la mayoría del gobierno. Pero hay que pasar de eso. Y hay Virgilio, que buscar coincidencia. ¿Me permitirías hacerte la última con respecto a esto que estás mencionando? Vos sabés que la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner acá en la Argentina fue plantear justamente para derrotar a Mauricio Macri una alianza amplia. Tan amplia que muchas veces nos cuesta horrores entender por dónde va el rumbo. Bueno, con sectores que prácticamente han sido golpistas, destituyentes y que nos han combatido con todo lo que tenían. Parte del lawfare a la propia Cristina. ¿Ustedes piensan que lo que se viene para Ecuador es después del nivel de amplitud depende de cada pueblo, pero lo que se viene es una coalición muy amplia para poder terminar con la etapa neoliberal en las urnas? ¿Y hay algún tipo de lectura previa de decir, deberíamos habernos sentado con Hervas, deberíamos habernos sentado con Yacu Pérez, o no había manera porque estas dos personas que yo menciono directamente jugaron para la continuidad del neoliberalismo y no había diálogo posible? Mira, no había diálogo posible, porque al siguiente día de las elecciones, el señor Hervas prácticamente ya definió su apoyo al candidato Lasso. No había posibilidad. Y el candidato Yacu Pérez, no olvides que en las elecciones ya en la primera vuelta, o después de la primera vuelta, ellos ya definieron que llamarían a votar por el voto nulo, sin olvidar que el movimiento Pachacuti, casi 4 años, cuando fue a la segunda vuelta Lenín Moreno, que en ese momento era de Alianza País, y Guillermo Lasso, que después terminaron cogobernando, ¿sí? Y esto no lo digo yo, lo dijo el propio Guillermo Lasso, dijo, yo no soy el que he cambiado de criterio, ellos adoptaron mi programa, ¿sí? Pero bueno, en ese momento, el movimiento Pachacuti apoyó a Guillermo Lasso y dijeron que era preferible apoyar a un banquero antes que a un correísta. Esta fue la realidad. Entonces, te quiero decir, ya no quiero seguir mirando el futuro desde el retrovisor. Eso simplemente estoy contando los hechos de la realidad. Aún así, en el movimiento de la Revolución Ciudadana participan sectores indígenas, afros, la diversidad del país, y hay que seguir pensando que hay cosas en común, que hay cosas en las que podremos, y espero yo que, por ejemplo, ahora en la Asamblea, que no se logró un acuerdo, fíjate tú que si UNES, que es el de la Alianza de la Revolución Ciudadana, y Perdón, el movimiento Virgilio, pero otra cosa que vos le planteabas en este foro de estas izquierdas, planteabas esto, ¿no? Que hablar de unidad mientras se impide la unidad parlamentaria para evitar el programa neoliberal era un sinsentido. Fíjate, porque a veces podemos hablar, ¿no es cierto?, de la unidad a largo plazo, pero no damos cuenta de cada momento, ¿sí? Y la verdad es que si UNES y el movimiento Pachacuti se unían, teníamos mayoría en la Asamblea. Teníamos mayoría. No se requería de ninguna otra fuerza, sin decir que no es necesario tener la mayor cantidad de fuerzas políticas. No, pero no había. Ya juntos
éramos mayoría, y eso habría permitido que se sumen otras fuerzas. Sin embargo, no fue posible. Fíjate, entonces, cosas como estas creo que son absurdas. Entonces, ¿qué es lo que en este momento es fundamental? Nosotros tenemos la semilla de lo que puede ser un frente progresista, la Alianza 1-5. Nosotros ahora, el 28 de agosto, vamos a hacer la convención, el congreso del movimiento de la Revolución Ciudadana, que es la lista 5. Pero nosotros aspiramos a que podamos seguir manteniendo la unidad con la lista 1. Y ojalá, no solo con eso, sino que a esto puedan ir participando cada vez más otras fuerzas políticas, provinciales, ¿sí? No sé si nacionales, pero puedan ir para ir sumando a un gran frente progresista. Y luego hay que mirar cuál es el proceso que tiene también el movimiento indígena y otros actores. Yo te digo, si no es posible poder actuar en un solo frente, por lo menos creo que es necesario llegar a tener coincidencias para poder enfrentar las medidas que son claramente neoliberales o que puedan ser perjudiciales para el Ecuador o que puedan atentar al patrimonio de los ecuatorianos. Hay que pensar cuál es el nivel de unidad posible. Con unas fuerzas creo que podremos actuar de manera conjunta. Con otras, por lo menos encontremos coincidencias para buscar frenar todo lo que significa precisamente una ofensiva neoliberal que pueda perjudicar en los derechos a los trabajadores, a los ciudadanos, que pueda poner en riesgo y buscar la privatización de lo que son el patrimonio de los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Es decir, hay que ver niveles de actuación. Yo creo que con unas fuerzas políticas vamos a poder llegar a ser un gran frente y con otras, por lo menos hay que tener coincidencias para buscar detener medidas que sean atentatorias a los derechos de los trabajadores, a los derechos de los ecuatorianos y que puedan ser también atentatorias a los intereses del país. Virgilio, muchísimas gracias por haberte tomado estas 2 horas para hablar con nosotros. Esperemos pronto poder visitarlos, ya sin pandemia, sin tobillera, para compartir un poco de música. Mi abrazo a todos los compañeros y las compañeras de la Revolución Ciudadana. Y bueno, aquí estamos a la orden. Esperemos que se vengan tiempos mejores y que se pueda parir a través de la lucha un Ecuador como ese glorioso que todos recordamos con el querido Rafael Correa. Un abrazo a ti, Daniel, un gusto. Muchas gracias a ti por tu apoyo a todo lo que ha significado el proceso del Ecuador, pero también a tu compromiso, a tu apoyo de frente, sincero, valiente, a todo lo que significa estos procesos por la dignidad, por la democracia, a estos procesos por simplemente mejorar las condiciones de vida de la gente. Te aprovecho la oportunidad para darte un abrazo enorme, 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 decirte que vibramos muchas veces con tu música y que aquí estamos resistiendo, aquí estamos más firmes que nunca a pesar de toda la persecución y aquí estamos para seguir defendiendo la verdad. Te agradezco a ti por toda esa solidaridad enorme, te agradezco a ti por tu canto, te agradezco a ti por tu voz, te agradezco a ti por generar esas emociones, te agradezco a ti por tanta solidaridad. Te doy un abrazo y te digo, no solo gracias, te digo compañero, te digo hermano, te digo muchas gracias y como dice aquí nuestro pueblo, Dios le pague por todo, por toda la solidaridad, por todo el canto, por toda la bronca, por toda la voz y por tanta solidaridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Virgilio. Gran abrazo. Ahí pasaba Virgilio Hernández, parlamentario andino del Ecuador, que estuvo conversando con nosotros largo y tendido. Así que bueno, gracias a todos los que están ahí del otro lado, que nos acompañaron, que hicieron el aguante. Los invito a que compartan este encuentro. Si es la primera vez que estás del otro lado, te podés suscribir a este canal. Podés buscar acá en el canal la canción que, por ejemplo, le escribimos al enorme Rafael Correa, que se llama Maggi, donde repasamos una de las páginas más gloriosas de la historia
de nuestro hermano pueblo de Ecuador. Nos estamos viendo la próxima, los quiero mucho, lo saben, y con la certeza inquebrantable de que venceremos, les digo, hasta la próxima. Chau.